Vamos ya con la actualidad de Canarias, que pasa en gran medida precisamente también por lo que pase en Madrid, ya que todas las decisiones que se toman en la capital a nivel político también trascienden en Canarias, tienen mucha importancia, concretamente a través de lo que se decide en el Congreso de los Diputados. Una figura clave para su aprobación es la diputada nacionalista en el Congreso que nos visita hoy en el plató de Canarias 8 de Coalición Canaria. Muy buenas tardes, señora Cristina Valido. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, encantada de acompañarles. Bueno, la casualidad es caprichosa y quiso que precisamente esta semana no hubiese pleno en el Congreso y por eso precisamente también se libró usted, bueno, también por la particularidad energética que tiene Canarias, pero de estar viviendo ese apagón allí en Madrid. Sí, efectivamente se había acordado que esta semana el Pleno se trasladara a la próxima semana, en la que no estaba previsto, entre otras cosas a petición del Partido Popular, que celebraba el encuentro de los populares europeos en Valencia. Y fíjate qué casualidad que una vez decidido trasladar el Pleno a la semana que viene fuera justamente ayer cuando se produjera el apagón, que era el día en el que probablemente nos hubiéramos encontrado todos viajando y llegando a Madrid justo en las peores horas en las que no se podía entrar a Madrid. Así que bueno, la suerte ha querido que yo estuviera aquí en Canarias y me escapara de ese caos enorme que se vivió en todo el territorio peninsular. Entiendo que muchos de sus colegas, de sus compañeros de otras señorías, se encontraban también ayer con gran ocupación porque muchos de ellos tienen responsabilidades locales que tenían que atender debido a esta incidencia. Efectivamente. Por suerte, muchos de los diputados, diputadas que compaginan su labor en el Congreso con sus alcaldías en diversos municipios no tenían que viajar a Madrid, estaban en sus ayuntamientos y pudieron enfrentar esta situación y presidir el SECOPIN que se puso en marcha en muchos de estos municipios para articular las ayudas necesarias a los ciudadanos. Imagínate la situación de que les hubiera pillado en Madrid sin poderse trasladar a esos municipios de los que son alcaldes o alcaldesas y sin poder hablar por teléfono y sin saber qué estaba pasando en sus pueblos. Habría sido desesperante. Tuvimos la suerte, insisto, en que este pleno no se produjera y en que todas estas personas con responsabilidades en esas comunidades autónomas estuvieran en sus municipios y pudieran ponerse al servicio de una ciudadanía que estaba asustada, porque la incertidumbre y el desconocimiento de lo que estaba ocurriendo llevaba a la angustia a muchísimos hogares y a muchísimas familias. Bueno, en todo caso, esperemos que sea una situación totalmente excepcional, como bien ha dicho Red Eléctrica, que no se vuelva a repetir. Y más allá de esta última hora energética, yo creo que hay tanto que analizar políticamente de lo que sucede en Madrid, de los intereses de Coalición Canaria, con respecto también a los presupuestos generales. La escuchábamos en el sumario, en la rueda de prensa de esta semana. Pero si le parece, vamos a ir un poco de lo macro a lo micro, intentando ser concisos para poder introducir todos los temas. ¿Se preveía cierta inestabilidad en esta investidura, en esta legislatura? Poco más de un año y medio después de que se aprobase, de que Pedro Sánchez llegara a la presidencia, ¿cuál es la lectura que hace su partido respecto al apoyo que le pudieron proveer? Pues que tomamos la decisión que tenemos que tomar, porque no nos podemos ni imaginar en esta coyuntura no estar en la mesa donde se juegan y se deciden los asuntos. Esto, si fuera una partida de cartas, habría significado que nosotros estuviéramos desaparecidos del panorama político y sin posibilidad de negociar nada ni de conseguir nada para Canarias. Al final, la decisión que tomamos es la mejor, nos ha permitido sentarnos a negociar, jugar con cartas similares, a pesar de que soy solo una, tener la posibilidad de negociar cosas importantes y de poner condiciones a la hora de votar multitud de propuestas legislativas. Y el tiempo está demostrando que, en fin, de un voto va la cosa, que son muchas las ocasiones en las que un voto decide, que no hay nada garantizado, que hoy puede ser Junts, pero mañana puede ser Podemos, que en las comisiones, por ejemplo, en las que yo soy la portavoz del mixto, mi voto vale 8, y eso significa que tengo incluso más peso que Junts o que Esquerra. Cuando empezó esta legislatura, el grupo mixto eran 3, pero con la llegada de Podemos y con la llegada del señor Ábalos son 8 los votos. Eso hace que en muchas comisiones los representantes del grupo mixto estemos decidiendo lo que prospera y lo que no. Y esto nos da juego y nos da capacidad de negociación. ¿Le preocupan las constantes desavenencias entre los socios de gobierno?
Bueno, yo imaginaba desde el principio que no iba a ser una convivencia fácil. Si un pacto a dos es complicado o un tripartito es complicado, si encima tienes un acuerdo a 5 en el que además hay grupos que son antagonistas de otro de tus socios, es muy difícil que puedas contentar a todo el mundo. Porque si uno quiere que quites el impuesto a las grandes empresas o a las energéticas, otro quiere no que lo pongas, sino que lo subas. Muy difícil congeniar esto. Pero en ese escenario es todavía más necesario que hablen con nosotros, porque al final todos los votos cuentan y es importante amarrar absolutamente todo. No pueden prescindir de un solo voto porque nunca saben si alguno de los socios en el último momento, ya no te digo que vote en contra, basta con que se abstenga. Ya las cifras no dan. Y eso, insisto, nos coloca en una posición en la que podemos seguir negociando y consiguiendo cosas. Quizá en ese sentido iba también un poco el tono de incredulidad de las declaraciones de ayer en la rueda de prensa, solicitando conocer el detalle de los presupuestos generales, porque su voto sería muy importante, si no decir decisivo para su hipotética aprobación si es que no se vuelven a prorrogar. Sí, ten en cuenta que en la Comisión de Presupuestos la representante del Grupo Mixto soy yo y esto supone un peso muy importante para que los presupuestos lleguen a la Cámara y sean votados una vez superen la comisión. Lo que decimos es que queremos presupuestos. Lo que decimos es que el Gobierno no nos puede hurtar al Congreso el derecho a conocer cuál es su estrategia presupuestaria. Lo que decimos es que estamos en un momento de incertidumbre internacional, de guerra de aranceles, de exigencias de la OTAN de aumento de gasto en defensa, en la que además se están aprobando mejoras en el mercado laboral que incluyen también una reforma de la jornada laboral que está en camino, que tiene un impacto económico y que a todas estas cosas ya no se puede responder con los presupuestos del 23. Nosotros queremos que se traigan los presupuestos para el 26, más allá de si tienes garantizado el apoyo o no. Ya veremos qué ocurre, pero vamos a discutirlo. Tenemos derecho a enmendarlos y sobre todo nosotros queremos ver retratados en ese presupuesto todos nuestros acuerdos de investidura. Cuando llegue ese momento, señora Valido, si llega, ¿cuáles son las condiciones innegociables que va a poner su partido sobre la mesa? Nuestra agenda está escrita negro sobre blanco, firmada por María Jesús Montero, con el secretario de organización y yo misma en esa imagen famosa del acuerdo de investidura. Está todo ahí recogido. Hay cosas en las que hemos avanzado y que queremos garantizar para los próximos ejercicios. Pero hay cuestiones en las que no hemos podido avanzar por falta de presupuesto. Porque con un presupuesto prorrogado no puedes crear una partida que no exista ya previamente. Todas esas cuestiones que no hemos podido avanzar deben estar. Porque es lo que firmamos. Y porque sin ese acuerdo a nosotros puede no convenirnos un apoyo del que nos liberamos tal y como está establecido el acuerdo si no se cumple con lo que han firmado. Por lo tanto, es muy importante para nosotros preparar un escenario de presupuesto para el 26, que esté todo recogido, que salga, que prospere. Porque si en el 27 hay que prorrogar, por lo menos habremos garantizado que aquellas cuestiones que negociamos y que están recogidas se mantendrán para el año siguiente. Y hasta que se negocien unos nuevos presupuestos, las partidas que Canarias necesita, las inversiones que Canarias necesita estarán recogidas. Por eso es tan importante. Nosotros nos tememos que el año 27, en la víspera de unas elecciones, va a ser muy difícil que puedan sacar un presupuesto. Probablemente esta sea la última oportunidad de contar con unos presupuestos generales del Estado, los del 26, porque ya el 25 no da tiempo. Estamos cerca del ecuador del ejercicio y lo que tienen es que presentar en el último trimestre, como mandata la Constitución, los presupuestos para el 26. Si no conseguimos ahora tener esos presupuestos, insisto, con la coyuntura internacional que tenemos, que lo exige, yo dudo mucho que en el 27 los tengamos en la mesa en las puertas de unas elecciones. Hablábamos ahora a futuro de las posibilidades de los presupuestos generales de 2026, pero usted también hizo referencia ayer a otras condiciones que no ha cumplido el Gobierno del Estado con Canarias. ¿Cuáles son? Bueno, nosotros estamos exigiendo que se abone de una vez los 100 millones de reconstrucción de La Palma del año 24 que no llegaron y, por supuesto, se garanticen los del 25.
Hubo un compromiso de 50 millones más a los 50 millones que se han transferido para apoyarnos en lo que es el sostenimiento de toda la red de acogida de menores inmigrantes que nos han llegado. Y estamos esperando que se apruebe el decreto del 60% del IRPF. Es verdad que ya tenemos el transporte gratuito para todo el año, pero queremos que empiece a tenerse claro que queremos que esto continúe en el año 26. Hay cuentas pendientes, hay asuntos que no se han transferido y bueno, yo decía en la rueda de prensa, cuesta entender que tengan tanta burocracia y necesidad de tanto tiempo para hacer esas transferencias que son tan importantes y que son cantidades que en el ámbito de un presupuesto del Estado son pequeñas y que en tan poco tiempo hayan movilizado 10.000 millones de partidas que todavía no conocemos. Se nos ha dicho que eran partidas que no se habían gastado y que ya no hacían falta. Nosotros queremos saber qué partidas son esas que no se gastaron y que no hacen falta. Tenemos derecho, el Congreso tiene derecho, como representación de la soberanía popular, a saber qué movimientos se están haciendo de dinero en el ámbito de un presupuesto prorrogado para conseguir 10.000 millones, cuando es tan difícil que se transfieran 100 millones a La Palma o 50 millones para menores. Son cosas que no se entienden. Entonces queremos respuestas y hemos pedido una reunión para revisar de manera más técnica, menos política si quieres, todos los temas de la agenda canaria con responsables del Ministerio de Hacienda, el secretario de Organización David Toledo y yo misma, que espero que se produzca como muy tarde a principios del mes de junio. Hacía usted también referencia en la rueda de prensa a una de las líneas rojas para Canarias habitualmente, que suele ser esa bonificación del 75% en los viajes de los residentes. ¿Realmente peligra? No, la cuestión es que al tener un presupuesto prorrogado, la cantidad que se puso en el 23 ya está desfasada, porque cada vez se viaja más y ya la cantidad no da. Y como no da... De hecho, se ha cuadruplicado el gasto. Casi cuadruplicado el gasto del 75% en viajes. Hay más líneas, hay más conectividad, cosa de la que nos alegramos. Los canarios estamos logrando ponernos en territorio peninsular como puede hacer cualquier persona desde Cádiz o desde Finisterre o desde Montilivi. ¿Y aceptaría un tope? Vamos a ver, nosotros tenemos que, de momento no está planteado el escenario del tope. Podríamos llegar a una cantidad que consideráramos que, bueno, que por lo menos hay que sentarse a hablarlo. Mínimo pero cuando esos 780 millones. Cuando nosotros vemos las inversiones de miles y miles y miles de millones que se hacen en los AVEs, en los trenes, en los ferrocarriles, de los que nosotros no disfrutamos, pues nos cuesta entender que esto significa un problema. Que las cantidades que necesitamos para que los canarios tengan el mismo derecho a moverse en el continente como se mueve cualquier otro, pregúntenle a un deportista. ¿Cuánto le cuesta ir a competir a cualquier sitio del territorio peninsular? Cuando cualquier persona de cualquiera de los puntos cardinales del territorio peninsular coge su coche, carga su bicicleta, imaginando que fuera un ciclista, y se va a competir donde sea. Nosotros estamos muy lejos y somos la única región ultraperiférica del Estado español. Por tanto, tener una región ultraperiférica tiene muchas ventajas, pero también tiene un precio que tienen que abonar para que los ciudadanos y las ciudadanas del Estado español que vivimos en Canarias tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Ahora mismo estamos peleando y hemos conseguido una enmienda de una modificación presupuestaria para que se empiecen a librar los dineros pendientes a las compañías aéreas, porque al existir este desfase, pues las compañías han dicho que tienen una deuda que ha crecido demasiado y que esto puede poner en peligro algunas líneas. Bueno, esperamos que esa modificación se produzca lo antes posible y que las compañías empiecen a cobrar. Pero nosotros no vamos a admitir una sola discusión respecto del derecho que tenemos a podernos mover en territorio continental en igualdad de condiciones. Y eso pasa por la bonificación del transporte aéreo y marítimo. Porque además, en cuanto al transporte marítimo, es del que dependen los precios de los productos de la compra. Es que si no tuviéramos esas bonificaciones, nuestra cesta de la compra costaría 3 veces lo que cuesta hoy. Y gracias a esas bonificaciones hemos conseguido atemperar los precios. Eso no es discutible y además lo ampara nuestro régimen económico y fiscal y nuestra condición de región ultraperiférica. O sea, que la apuntamos como línea roja segura para esa posible negociación. Absolutamente. Nosotros eso es que no aceptamos ni discutirlo. Nuestro REF no se discute, se cumple.
Podemos revisar, podemos modificar, porque hay cosas que podemos mejorar, podemos hacer más efectivas y más eficientes. Pero discutir los derechos adquiridos, contemplados, es que el régimen económico y fiscal es una ley de obligado cumplimiento. Y si Europa nos considera región ultraperiférica y nos exceptúa o nos considera de manera singular como otras regiones ultraperiféricas del continente, el Estado español también tiene que hacerlo. Si le parece, señora Valido, vamos a hablar también de la situación migratoria, porque también por cercanía en el calendario se aprobaba hace poco el decreto ley para el reparto de menores no acompañados. Este lunes se ha tenido que cancelar precisamente esa comisión sectorial de infancia y adolescencia por el apagón. Pero en todo caso parecía que no iba a haber mucho acuerdo, o por lo menos no se iba a lograr la unanimidad. ¿Teme que se convierta en un arma arrojadiza entre las comunidades autónomas? Sabemos desde el principio que no iba a ser fácil, pero hoy tenemos dos herramientas que no teníamos antes. Un decreto ley aprobado en el Congreso de obligado cumplimiento y un auto del Supremo que le dice al Estado que asuma sus competencias en cuanto a menores con derecho a asilo o protección internacional. Y esto es un paso de gigante. Llevamos 20 años clamando en el desierto sin que se nos diera la razón y además soportando respuestas del tipo de los menores son competencia suya y quitándose de en medio. Hoy, gracias a que nos necesitan en el Congreso, hemos logrado aprobar ese decreto. Hoy, gracias a que el Supremo nos ha dado la razón, van a tener que responder a los menores con derecho a asilo o protección internacional. Pero sabemos que el camino no va a ser fácil porque sabemos que hay muchas comunidades que no quieren. Hemos visto la negativa del Partido Popular en el Congreso votando en contra, incluso diputados canarios. Bueno, la intención incluso de llevarlo al Constitucional. Después de eso, ¿quién podía pensar que esto iba a ser un camino de rosas y que el asunto estaba resuelto? Nadie. Van a intentar retrasar el cumplimiento de la ley lo más posible, mientras los jueces lo permitan y hasta que se acaben los recursos y tengan que cumplir. ¿Pero qué pasará en ese espacio de tiempo? Pues pasará que muchos dirigentes del Partido Popular que en sus comunidades tienen a Vox amenazándoles con que se acogen a los menores no les apoyarán sus presupuestos, con que se acogen a los menores romperán sus acuerdos, el Partido Popular podrá decir, pero yo hice todo lo que podía para que no vinieran. Ahora ya solo queda cumplir con la justicia. Y tendrán el argumento perfecto para que Vox no rompa con ellos. ¿Es una estrategia o no? ¿O simplemente no quieren que esos menores lleguen de ninguna manera? Bueno, lo veremos en el tiempo. Pero yo estaba convencida de que iban a seguir poniendo todos los palitos en las ruedas que pudieran para retrasar lo más posible y quedar bien allí donde tienen a Vox de socios. Porque Vox no les iba a permitir decir, vale, de acuerdo, cumpliremos la ley. ¿Qué es lo que tienen que hacer, por otro lado? Recurrirán mientras puedan. Decía usted que lo veremos en el tiempo. ¿Lo veremos cuando llegue al Senado, con ese desequilibrio de fuerzas que hay? ¿Teme que sea vetada la ley allí? Lo veremos, pero el Congreso levantará el veto. ¿Está usted segura? Tenemos las mayorías para hacerlo. Es un decreto ley aprobado y hay formas y reglamento para que el Senado no se imponga a algo votado por mayoría en el Congreso. Será triste escuchar lo del Senado, entre otras cosas, porque hay algo que no se ha escuchado mucho y son los discursos de algunas personas en el Congreso, en la tribuna, argumentando su no a la distribución de los menores. Y si todos los canarios y todas las canarias escucharan los argumentos de ese no, sacarían muchas conclusiones. Porque incluso hay intervenciones, hay frases que deberían estar hasta en un juzgado, porque son clara incitación al odio, porque son discriminatorias, porque hablan de los menores como potenciales violadores y delincuentes. Y eso no se puede permitir en un Congreso de los Diputados. No se puede permitir. Por tanto, los discursos fueron, en mi opinión, no solo lamentables, sino yo me atrevería a decir hasta constitutivos de delito. Bueno, en todo caso veremos qué pasa primero con esa comisión y poco a poco qué pasos se van dando y si finalmente prospera este Real Decreto Ley.
Vamos a cambiar de tema radicalmente y nos vamos a marchar también a una iniciativa que han mantenido ustedes recientemente también en el Congreso, que ha girado en torno al empaquetado genérico del tabaco que persigue el Gobierno a través del Ministerio de Sanidad. Presentaban recientemente una PNL que fue aprobada y lograban un análisis previo económico del impacto que puede tener esa resolución, ese cambio en la imagen del empaquetado del tabaco para que no sea de tanta incitación para los jóvenes. ¿Por qué es tan importante el sector del tabaco en la economía de las islas? Bueno, primero, 1/3 del tabaco que se empaqueta en el Estado español se empaqueta en Canarias. Son miles de empleos los afectados, directa o indirectamente. Es una industria que forma parte de nuestra historia. Desde que fuimos uno de los grandes productores de tabaco en siglos pasados, fue una economía importante para Canarias y todavía hoy hay determinados productos que tienen un prestigio señalado, ¿no? Yo no quiero hablar ni incitar al tabaquismo y además nosotros hemos votado a favor de todas las medidas que puedan limitar el tabaquismo. Pero hay un asunto claro, en tanto que no esté demostrado que el empaquetado genérico, es decir, que todas las cajetillas sean iguales, independientemente de la marca, de la calidad del tabaco, de la procedencia, en tanto que no esté demostrado que esto hace que la gente fume menos, es un daño gratuito a una industria que en Canarias tiene miles de familias que viven de esas empaquetadoras, de esas imprentas, de esas cartoneras, de esas litografías, de ese diseño gráfico. Los números están, no me los invento yo, tiene un impacto muy importante. Nosotros no nos podemos pasar la vida diciendo que no podemos depender exclusivamente del turismo y cargarnos las pocas industrias que tenemos que generan empleo. No está demostrado, además, porque los países que lo han puesto en marcha, lo que sí han visto es que ha habido un incremento del contrabando de tabaco. Ajá. Eso sí está probado. Y no se ha probado que haya bajado el consumo. En otros sitios, bajar el gasto en diseño y en empaquetado ha bajado el precio. Y esto también ha hecho que las personas jóvenes con menos poder adquisitivo tengan más facilidad de acceder a un tabaco más barato. ¿Y los derechos del consumidor? Si me empaquetas cosas que son diferentes, empaquetas iguales, ¿cómo yo puedo distinguir la calidad del producto? Si se corresponde con lo que estoy pagando. ¿Cuál es su origen? Si es un tabaco venido ¿de dónde? ¿De Asia? ¿O es un tabaco americano? ¿O es un tabaco europeo? ¿Cómo puedo distinguir si no tengo nada que me distinga, si todos los paquetes son iguales? Esto dicho de manera muy simple y muy rápida, ¿no? Porque esto es un debate serio. Hace que la industria diga, oiga, no nos oponemos a todas las medidas posibles para erradicar el tabaquismo. Pero una medida de este tipo no garantiza que la gente vaya a fumar menos, lo que sí hace es cargarse miles de empleos en Canarias. Por tanto, hasta que no haya un estudio riguroso, científico, que demuestre que esta medida evita el consumo del tabaco, usted no me la va a implantar. Eso es lo que hemos conseguido. Entiendo que eso es lo que va a dilucidarse en ese informe. Si finalmente se constata que es un perjuicio claro para Canarias y el Gobierno sigue adelante, ¿qué compensaciones o exenciones fiscales podría buscar Coalición Canaria para Canarias? En el caso de que esto salga adelante... Sí, de que finalmente se apruebe pues que todos los empaquetados sean iguales, que finalmente no prospere que ese informe les haga cambiar de Hay opinión. una condición en el acuerdo de que se establecería una comisión de trabajo con el Gobierno de Canarias y con el sector para ver de qué manera se puede paliar el impacto que en la industria y en el empleo esto pueda tener. ¿Vía exención fiscal? No lo sabemos. Tenemos que escuchar al sector, tenemos que ver si hay posibilidad de transformación o no, ver qué posibilidad hay de redirección de esos empleos a otros sectores, o si este sector los puede asumir con otras funciones. En fin, eso queremos que el sector esté en la mesa y tenga la primera palabra. Pero para llegar a eso, lo importante es que primero haya un estudio que demuestre. Y mientras ese estudio no esté, y me temo que vamos a tardar en verlo, Sí. no se va a poder implantar.
sea que y de eso es momento, lo importante, momento, poder señora Valido, garantizar para en eso este queda. momento que esos empleos mantienen su vida y su estabilidad. No puedo evitar preguntarle por turismo. Hemos tenido una huelga en la provincia de Santa Cruz de Tenerife durante la Semana Santa. De hecho, el sueldo medio en hostelería en Canarias es un 18% más bajo que la media nacional, pese al récord turístico que tenemos habitualmente. Y ronda la idea en sindicatos y en gabinetes económicos de crear un plus de lejanía dentro de las cotizaciones para poder equilibrar ese poder adquisitivo. ¿Respaldaría a Coalición Canaria esa idea o prefiere compensar vía fiscalidad autonómica, quizá? Mira, yo en un tema tan delicado, tan importante, que se está negociando, en el que además están interviniendo tanto el presidente del Gobierno como la consejera de Turismo, con la patronal y los sindicatos, no quisiera introducir ningún elemento que sirviera para generar crispación. Yo no estoy en esas mesas, no sé en qué están trabajando y no voy a pronunciarme sobre aspectos que desconozco. Sí tengo claro que tenemos que encontrar una vía para la convivencia, para la convivencia de un sector que es boyante, que crece, que ha crecido, que los números dicen que va a seguir creciendo, y la mejora de la vida de quienes se dedican a él y trabajan en él. Por tanto, yo apelo y no quiero introducir ningún elemento que pueda generar una nota discordante en una negociación que está siendo difícil, que está siendo compleja. Apelo a que sean capaces de llegar a un acuerdo y que encontremos ese punto de convivencia, no solo para que se responda a las demandas laborales, al bienestar de los trabajadores, a la justicia laboral, sino también para que seamos capaces de establecer las medidas que esta tierra necesita para poder sostener nuestro paisaje, nuestra calidad de vida, sostener nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra cultura y, insisto, vuelvo a la misma palabra, hacerlas convivir con un sector turístico que, bueno, en ocasiones nos genera perjuicios que hay que controlar sin duda alguna. Buenas tardes, señora Valido. Señora Valido, vivir en una isla pequeña es cada vez más complicado. El Hierro perdió un 2,3% de población en 5 años, La Gomera ha perdido un 1,7%. Es decir, algunas comunidades autónomas ya aplican deducciones del IRPF por residencia en áreas rurales escasamente pobladas. En este sentido, ¿reclamará Coalición Canaria alguna deducción similar específica para las islas no capitalinas o con qué cuantía de referencia? Bueno, nosotros hemos empezado ya desde el Parlamento de Canarias, lo pedimos estando en la oposición, siendo también yo diputada, formando parte del grupo de Coalición Canaria la legislatura pasada, el tema de las Islas Verdes y el combustible. Esa bonificación que les permitiera pagar el combustible como se pagan las islas mayores, porque no, era insostenible, ¿no? Y yo creo que sí, que tienen que haber medidas de discriminación positiva para mantener la población en las islas que más difícil lo tienen. En este momento hay una comisión de reto demográfico en el Parlamento Canario y estamos a la espera de esas conclusiones. Yo estoy convencida de que las conclusiones pasarán por medidas que habrá que solicitar al Estado. Pero hasta que esa comisión no tenga las conclusiones, no voy a adelantarme a decir cuáles son las respuestas que hay que dar. Pero tengo claro que bien sean ventajas fiscales o ventajas de otro tipo que animen a la generación de economías que permitan generar empleo, ilusión y a la población establecerse, seguro que hay muchas medidas que van a necesitar que el Estado nos exceptúe, nos contemple de manera diferenciada y que nos exceptúe a lo mejor también incluso del cumplimiento de determinadas normas que no tienen sentido en estas islas pequeñas que necesitan motores para su desarrollo, para que la gente joven no se siga marchando, para que los mayores no se estén quedando solos. Y sin posibilidades, además, a veces de movilidad, porque sin sus hijos o sin sus nietos cerca apenas pueden ir a un médico y que tengan que esperar que la administración pública les atienda porque la familia está en otra isla.
es realmente triste, ¿no? Yo hace poco he estado en El Hierro, en La Restinga, con los vecinos de La Restinga, con los problemas que ahí se han planteado, con el desguace de los cayucos que hemos exigido al Ministerio que se haga en otro sitio. Y es verdad que, salvo en periodos puntuales, la población se envejece, la gente joven está fuera y es muy difícil vivir así. Creo que esa comisión de reto demográfico que el Parlamento ha constituido debe lo antes posible establecer unas conclusiones, y aquellas que dependan del Estado, desde luego, ten por seguro que las pelearé allí todo lo que pueda y más. Señora Valido, nos vamos a ir brevemente a lo personal, pero en este caso también a lo personal profesional en el Congreso. Ocupa el único escaño de Coalición Canaria en Madrid, forma parte de la representación femenina reducida de la delegación canaria, 4 de 15 diputados. ¿Esa doble condición de minoría política y de género le anima a situar los temas de igualdad en un plano preferente o prefiere centrar su voz y sus iniciativas en el plano territorial? Bueno, estoy en todo, porque estoy sola. Entonces, todo lo que va al Congreso, al Pleno, todo lo que va a cualquier comisión y que tengo que votar, tengo que estudiarlo y tengo que posicionarme. En grupos más numerosos los temas se pueden repartir, en mi caso no. Por tanto, si hay un tema de igualdad, pues tengo que atenderlo, pero no más ni menos que a un tema de empleo, o que a un tema de política social, o que a un tema de economía o de transición energética, porque tengo que votar y tengo que saber qué voto, y tengo que saber sobre todo si tiene un impacto negativo en Canarias o esa medida, o si podemos aprovechar esa medida para, con una enmienda o con un añadido, conseguir que sea incluso beneficiosa con una enmienda que nos deje un tratamiento singular. Tengo que atenderlo a todo por igual, porque en cualquier momento, en cualquier ley, en cualquier texto, se puede colar algo que sea perjudicial para nosotros. Siendo una sola, no puedo priorizar nada sobre otros temas, porque me toca defenderlo todo, estudiarlo, votarlo e intervenir. Que no puedo. Es verdad que en la Comisión de Igualdad, en el Grupo Mixto, nuestra representante es Noemí Santana, de Podemos, y estoy convencida de que le dedica mucho tiempo a lo de la igualdad, o sea, que estoy tranquila. Desde luego está en una posición curiosa, ¿no?, situada en el hemiciclo. Nos vamos quedando sin tiempo. Le quiero preguntar por el futuro de nuevo. Si en 2027 se abre un nuevo ciclo electoral, ¿se ve revalidando el escaño en Madrid, regresando a Canarias, explorando otra responsabilidad política? ¿Dónde se sitúa cuando acabe la legislatura? No lo sé. La verdad es que no lo sé, porque las cosas cambian de un día para otro. Imagínate tú, el apagón de ayer, ¿no? Sí. ¿Quién lo iba a decir? O la pandemia, o la Dana, o tantas cosas que de repente nos cambian la vida, ¿no? Y creo que además, a medida que vamos cumpliendo años, cada vez tenemos más claro que no conviene hacer planes a largo plazo, porque las cosas cambian, ¿no? Yo no pensaba que esta legislatura iba a ser la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso. Empezando por ahí. Yo estaba en el Parlamento en la oposición, trabajando con Fernando Clavijo para intentar volver al gobierno de Canarias. Y bueno, surgió la oportunidad, ¿no?, el reto que me ofrecieron, porque Ani Oramas no deseaba terminar su ciclo ya en Madrid. Y mira, inesperado, hace apenas 1 año y medio. No estoy pensando ya en cambios ni en futuro, es que casi que acabo de aterrizar. Va a ser 2 años en julio y me parece que fue ayer. Se han ido a toda velocidad. Y mucho me temo que lo que queda de legislatura se va a ir igual de rápido. Así que venga, ya estoy preparada para que me anuncien cualquier cosa. Menos a mí, España, que no estoy para eso, ya no me puedo presentar. O sea, que no le arrancamos una situación a futuro con respecto a la de verdad que política. Es que no tenemos ni idea de aquí a 2 años cuál va a ser el escenario político. ¿Cuáles son pues, las caras que la gente quiera o prefiera en determinados sitios? Es adelantar demasiado. Pues si le parece, le voy a cambiar la pregunta y le voy a preguntar quizá por el balance. Si pudiera mostrar al final de la legislatura una única fotografía que simbolizara el trabajo en Madrid, en el Congreso,
¿Qué le gustaría que hubiese en esa foto? Y brevemente, porque ya nos hemos quedado prácticamente... ¿Qué le gustaría que hubiera en esa foto? Pues una agenda canaria con el 99,9%. Vamos a dejar un margen de cosas que no se puedan arreglar. Pero no caben todas en esa Pero esa es la fotografía. fotografía que me gustaría. Poder sacar la agenda y decir, lo hemos conseguido, se ha cumplido en un escenario complicado, sin presupuestos, con una aritmética endiablada, todos los días diciéndome que la legislatura se acaba, se acaba, pero hemos conseguido mantener todo aquello que pactamos y que La Palma tenga lo que necesita para su reconstrucción, que mantengamos el transporte gratuito y todo lo que se recoge en esa agenda. Bueno, pues con ese deseo de futuro, que en realidad es un pequeño balance de lo que podría ser toda esta legislatura, y con todos los temas de actualidad que hemos sido capaces de desgranar en la tarde de hoy, la despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, diputada en el Congreso, Cristina Valido. Gracias a ustedes y cuando quieran a disposición. De verdad que sí, que aunque parezca que es que siempre estoy en Madrid, yo hago el hueco necesario para compartir con los medios de la isla el trabajo que hago y dar cuenta que es mi responsabilidad. Gracias.